un régimen, un Estado, una sociedad se caracteriza y se distingue porque sea una sociedad donde hay bienestar y hay democracia. El reto, yo voy a decir esto como que es la conclusión, es encontrar salidas en Cuba que respeten la dignidad de su pueblo. Trump profundizó el embargo y toda la medida de Obama la echó para atrás y eso profundizó la crisis. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Y a partir de ahora, hoy, no es un a partir de ahora cualquiera, porque hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, celebrado por cierto. Sí. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias bien. a Dios. Saludando a todos nuestros amigos televidentes y a nuestras amigas, de manera especial al grupo de la maestría de Historia y Geografía en ASUA, que acabo de terminar de impartir una materia de Antropología Social Cultural, y el último día ellos hicieron un presente, por eso lo traje. Aquí dice, póngame, caballero, el hombre de los viernes. Qué bien. Son nuestros seguidores, ya nuevos seguidores. Gracias, Sí. maestro. Qué Gracias, bien, maestro. qué bien, qué bueno. Uno se hombre siente satisfecho cuando los Me sorprendieron. Los alumnos agradecen. Se ve que entonces usted hizo un buen trabajo. Yo espero. El trabajo mío en materia como esa, antropología social y cultural, es un trabajo desestructurante de mitos, de tabúes, de ruptura, y que empezar a ver el mundo de manera diferente a una historia mal narrada como la que nosotros hemos sido formados. Y precisamente vamos a hablar de un tema que es casi tabú para mucha gente. Sí. Vamos a hablar de la crisis de Cuba y el agotamiento de un modelo. Pero quisiera poner de entrada unos términos. Cuba, yo soy parte de una generación que tuvo y tiene una identidad muy profunda con el pueblo cubano. Y bueno, es que y parte de mi perspectiva, de mi visión del mundo, tuvieron a Cuba como paradigma de sociedad en un momento. Pero en el juicio a las naciones, en Mateo 25, 31, Jesucristo deja bien claro que Dios es un Dios que toma partido en los momentos de crisis de la historia, en esos momentos donde hay que tomar partido, donde donde dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y fui preso. Estuve enfermo. Fui extranjero y me recibiste. Toma partido. A uno lo pone a la izquierda, a otro a la derecha. Perdón, uno a la derecha, a otro a la izquierda. Y pone bien claro que el que no dio de beber, ni dio de comer, ese no entra. No entra. Es decir, es un Dios tomando partido, no es neutral. Entonces, yo, y creo que usted también es de esa línea, frente a estos temas, yo no soy neutral. No, uno analiza y piensa, ¿no? Pero en mi madurez de los años, en términos de pensamiento, de visión de la vida, he descubierto de que debemos estar del lado de la democracia y el bienestar, de la libertad y el bienestar. Un régimen, por más socialista que se llame, si no genera bienestar, no importa el nombre. No importa el nombre, ni por ideología, si usted no genera bienestar, si usted no da de beber, si usted no da de comer, si usted no entra. Bueno.
Deng Xiaoping dijo aquella vez, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Ah, pero esa es una frase. Si no caza ratones. Entonces lo que importante es que un régimen, un Estado, una sociedad se caracterice y se distingue porque sea una sociedad donde hay bienestar y hay democracia, donde hay libertad y bienestar. En esta etapa de mi vida, yo, poniéndome en el juicio de las naciones, yo me declaro una persona con idea socialista democrática. No soy de idea marxista, no soy comunista. No va al extremo. No, socialista democrático. Entonces, si alguien quiere, ¿verdad?, al analizar la crisis de Cuba, ubicar, tipificar, ese es su problema. Pero que hay una crisis. Entonces yo, por más ideología que tenga, no puedo negar esa crisis, ni pensar que la crisis es solo por el embargo económico, jamás. La Revolución Cubana de 1959 fue un hito en América Latina, marcó una historia. Bueno, en ese momento despertó muchas esperanzas. Fue un referente, fue un paradigma. Y motivó muchos movimientos. Incluso la Revolución Cubana, al ser referente, en cierto sentido contribuyó a la democratización de América Latina, con todo y Cuba no ser democrática, porque en América Latina se fueron desarrollando una serie de movimientos contra las dictaduras y fueron cayendo una a una las dictaduras. Hasta la caída del muro de Berlín, realmente el modelo socialista cubano venía acumulando una serie de avances que nadie lo puede negar, nadie. En salud, Cuba ha venido siendo históricamente un referente, un modelo en materia de salud, en educación, en deporte, a nivel de cultura, no solamente del arte de la música, sino del ballet y otro tipo, la pintura, a nivel de escritura, de intelectuales, garantía alimentaria hasta la década de los 70. Era real que en Cuba nadie se acostaba sin comer. Es decir, todo el mundo tenía cierta garantía. Acceso a lo que había. Sí, así, tenía hambre y había que comer. Estaba enfermo y había salud disponible para la gente. Eso es real. Hubo un avance importante, pero la caída del muro de Berlín quebró ese proceso hasta el día de hoy. Hubo un quiebre. Logros de la revolución. Este programa se va a llevar 2. Bien. Usted me autoriza, ¿verdad? Claro, usted es dueño. Educación gratuita y alfabetización universal. En Cuba se erradicó el analfabetismo. Es posible que quedara un porcentaje muy mínimo de analfabetismo. Ya personas muy ancianas, sí, y eso. Es un sistema de salud robusto y gratuito, pero robusto y gratuito por los indicadores de salud, y validado por la organización. Sobre todo el modelo de esa medicina preventiva y el médico de atención primaria familiar en cada bloque, eso fue importante. Pero también Cuba es de los primeros países de América Latina donde se hacía lo que hoy se llama turismo de salud. Sí. Era para Cuba que cogían muchas personas. Y nació por una casualidad, porque en principio mucha gente usaba, para decirlo en palabras dominicanas, un tigueraje. Gente que ni simpatizaba con ese sistema iban turista, para allá, sabiendo que tenía cierta condición, se sentía mal en el hotel. Cuando lo examinaban, entonces ellos se veían la responsabilidad de brindar la atención. Se dieron cuenta del jueguito y dijeron, no, espérate, vamos a cobrar por esto porque eso nos sale costoso a nosotros. Servicio solidario de médicos con otros pueblos. Aunque algunos siempre han dicho que era un mecanismo de espionaje. No solo eso, sí, ahí, pero... El Estado tiene dinero con eso. Pero contribuía en mejorar los indicadores de salud. Pero no necesariamente... es una respuesta a un sistema de salud, el servicio solidario. Y la cobertura de servicios básicos. En transporte hubo una época que también
fue importante, la educación universitaria, es decir, hubo logros de la revolución que nadie puede negar, hasta la década de los 70. Bien, vayamos a una primera pausa y retornamos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, echándole un vistazo histórico a la situación de Cuba, la llamada Revolución Cubana. Sí, entonces desde el derrumbe de la Unión Soviética, el país cubano ha atravesado múltiples etapas de crisis, pero ahora le está tocando la crisis más profunda en términos sistémicos. Tocando fondo. Y eso, hay factores internos y externos. No es solamente un problema externo, hay problemas internos que tienen que ver con el modelo. Es un modelo agotado, es la conjunción de un modelo económico agotado, una represión política evidente contra el mismo pueblo el cual la revolución dice representar y es persistente, un entorno internacional adverso, especialmente nadie puede negar el impacto del embargo de hace 65 años. Entonces una economía donde no puede exportar durante 65 años, es difícil que no entre en un momento en crisis. Pero espérese, porque no es que ellos no podían exportar al mercado estadounidense. Estadounidense, pero ¿y qué tú quieres? Pero el tabaco cubano, por muchos años, era... Sí, pero yo estoy hablando de uno de los mercados más poderosos del mundo. Pero digo, de un producto premium de ellos. Y sí, con el azúcar, el Comecon, el mercado común, donde estaba la Unión Soviética y esos países, después se fueron le compraba todo otros eso. Países de la y misma... luego ya en esas cosas de embargo, ya ni Japón, ni China, ni los europeos, ya eso no le hacen caso. De hecho, tú sabes que de aquí, Gustavo, usted sabe que de aquí, en estos días publicamos estadísticas, estamos exportando hacia Cuba huevo, arroz, pollo. Sí, Gustavo, pero estamos hablando, tú me estás hablando de China, los costos operacionales de la exportación hacia China por la distancia, no son iguales que los costos operacionales hacia Estados Unidos, donde te dividen no sé cuántas millas. Igual que las inversiones. Entonces, España tiene muchos millones de euros y dólares invertidos en Cuba, en la hotelería. Pero te insisto, el mercado norteamericano es un estado apetecido por todo el mundo. Y eso tiene un efecto. Entonces, el reto, yo voy a decir esto como que es la conclusión, es encontrar salidas en Cuba que respeten la dignidad de su pueblo. No es una sociedad hipotecada con los Estados Unidos que los cubanos merecen. Y creo que la mayoría no lo quiere. Una Cuba hipotecada con Estados Unidos. Restauración de las libertades, aunque restaurar las libertades, tú dices, bueno, pero antes que lo que había era un régimen represivo. Es que ellos pasaron de una dictadura a otra dictadura. Sí, establecimiento, pero antes de Batista tuvieron establecimiento de un sistema de libertades, donde tú puedas hablar con libertad, que no te metan preso por hablar diferente a como piensa el gobierno, a criticar el gobierno. Yo veo a algunos colegas, amigos, que defienden esas represiones, pero no la defienden cuando es contra nosotros mismos. Cuando aquí se hace, entonces es un gobierno represivo, pero aquel no, aquel es porque ese pueblo que se está resistiendo es contrarrevolucionario y está con los intereses de Estados Unidos. Es una manipulación de la historia. Maniqueísmo. Hay que recuperar, Cuba tiene que recuperar la viabilidad económica sin perder los logros sociales alcanzados. O tiene que recuperar esos logros sociales. Deben aprender de Vietnam y de China. Que han alcanzado. Pero la transición en Cuba no es posible
si no se hacen diálogos reales de transformación y de concertación entre las diferentes fuerzas que hay internamente, muchas en la clandestinidad, pero existen, son fuerzas reales, en las catacumbas, y otras ya... Como los antiguos cristianos. Sí, otras empiezan a surgir, a emerger contra el propio ¿Y tú piensas régimen. que con esa estructura petrificada del Partido Comunista Cubano, sin dirigentes nuevos, sin sangre nueva, se pudiera encaminar? No creo, pero yo estoy diciendo lo que sería posible. lo que debería ser. Lo que debería ser. Porque no conviene que Cuba entre a un proceso de transformación a partir de una invasión de los Estados Unidos. No. O a partir de un golpe de Estado de fuerzas conservadoras, ultraconservadoras, pro norteamericana. Eso no le conviene a Cuba tampoco. Ni a ningún país, ni a porque ningún queda entonces en una dinámica de dependencia muy fuerte. Y como hay una nueva generación que nos da seguimiento al Hombre de los Viernes, yo voy a explicar detenidamente el embargo económico, comercial y financiero, que eso fue en 1960, en la gestión de John F. Kennedy, donde a Cuba se le sometió a un embargo económico donde los productos... Es un aislamiento económico. Y un embargo político, se puede decir, porque se expulsó de la OEA, se obligó a todos estos países a que rompieran las relaciones. Y fue reforzado en 1996 en el gobierno de Bill Clinton con la ley Helms-Burton. Y antes también en la de Reagan se había hecho un reforzamiento. Cada gobierno le pone algo más. Pero los dos elementos principales de la ley Helms-Burton son que el embargo podía ser quitado, eliminado por una decisión presidencial. Ahora, con la ley Helms-Burton, tiene que ser congresual. Por eso Obama, aunque quería, no pudo quitarlo. Exacto, porque Obama siempre fue y es partidario de normalizar las relaciones. De normalizar las relaciones, que es más fácil el cambio por esa vía que por la del embargo. Esa es la visión más inteligente, pero no se entiende eso. No, yo ahorita te voy a explicar, sí lo entienden, no es falta de inteligencia. Digo, no sé si tú vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a explicar. No sé si ahorita o en la próxima. Yo quiero ir al paso con este tema. Muy bien. Entonces, el segundo elemento de la ley Helms-Burton, que ahí sí, eso sí es un candado, realmente, es que solo puede eliminarse el embargo si Cuba decide transitar un camino hacia la democracia. La democracia en versión estadounidense. En versión estadounidense, en versión occidental. ¿Verdad? Entonces esos son dos candados que la ley Helms-Burton pusieron al embargo. El embargo obstaculiza el comercio de Cuba hacia algunos países, pero especialmente a Estados Unidos, pero también el acceso a medicina y a tecnología. El embargo en términos políticos ha sido un fracaso. Sí, porque eso porque todavía el régimen está ahí. No se ha logrado que ese régimen caiga ni nada de eso. Ahora, como política interior, sí ha sido un éxito. ¿En qué sentido? Porque ha consolidado un bloque republicano conservador alineado con los intereses de conservadores de Estados Unidos, representado por un grupo fuerte, poderoso. El lobby cubano fuerte. El lobby cubano fuerte. El estado de la Florida es un estado altamente importante en los procesos electorales en Estados Unidos. Y yo pienso que la influencia, el lobby cubano, el peso político que ha ido acumulando que han ido acumulando los cubanos en Estados Unidos es un freno a tomar medidas radicales de ruptura de eliminación del embargo.
Pero el embargo lo que ha servido de justificación del gobierno cubano para la inacción. Sí, todos los fracasos y las cosas mal hechas, dice, bueno, la culpa es del embargo. Construir una narrativa. Un chivo expiatorio. Construir una narrativa revolucionaria, antiimperialista, alrededor del tema del embargo. Y le ha dado ciertos resultados. Bueno, en gran medida sí. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con el hombre de los viernes. Mira, ese embargo económico ha sido la ONU todos los años emite una resolución, casi por unanimidad. En Ginebra, sí. Sí, condenando por mayoría de países. Solo hay 2 países que votan para que se mantengan. Me imagino que Estados Unidos e Inglaterra. No, Inglaterra. No, Israel. Israel. Y cuando la administración Obama, que Obama ordenó a sus representantes que no dijeran que no estaba con ese embargo, aunque su Congreso no le quería aprobar el final. Israel votó solo diciendo que se mantuviera, aunque Estados Unidos en ese momento votó en contra del embargo. ¿Votó en contra o se abstuvo? No, ellos no votaron en contra. Esa fue la orden de Obama, pero Israel votó a favor de que se mantuviera. Casi todos los países ven lo absurdo que es este embargo. Obama flexibilizó algunas restricciones a nivel de vuelos aéreos, de uso de tarjetas de crédito. Instalación de negocios. Instalación de negocios. Las embajadas, se restableció la relación formal. Las relaciones diplomáticas, se reabrieron las embajadas en Estados Unidos, flexibilizó una serie de aspectos comerciales. Vino Trump y Trump endureció todo. Y lo echó hacia atrás. Ahí se perdieron muchísimos empleos que se habían abierto con empresas norteamericanas que se abrieron en Cuba y a la vez la equivalencia cubana que se abrió en Estados Unidos. Sí. Toda esa agencia de envío, de paquetes, de dinero, todo eso. Entonces el endurecimiento de las políticas de Trump profundizaron las crisis en Cuba. Pero el régimen no cae. No cae. Entonces, ¿quién sufre? Pero ¿quién es el vocero del gobierno de Trump? Un descendiente, uno de... No es Rubio. Sí, Marco Rubio. Marco Rubio. Sí, que es de origen cubano. Y de línea dura. Porque hay otro cubano que no líder de los cubanos republicanos. De línea dura. De la Florida. Cuando a un tipo le dan ese cargo, es un premio político. Sí. En política. En reconocimiento. Que es un error porque siempre tiene un sesgo al ver las cosas. Pero es un premio. Sí, sí. No, eso es un loto. Un loto de lo grande. Entonces, Trump profundizó el embargo y toda la medida de Obama la echó para atrás y eso profundizó la crisis. El embargo económico ha limitado el acceso de Cuba a fuentes de financiamiento internacional también y a ciertas tecnologías estadounidenses, impactando su economía y sobre todo la economía agrícola. Ahorita vamos a hablar de eso. Esos son los elementos externos, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los análisis coinciden de que no ha derrotado el régimen socialista. No. Ha servido de justificación al autoritarismo. Ha tenido un rechazo internacional. Ha generado impacto humanitario en Cuba, especialmente afectando la vida diaria de los cubanos. Eso es verdad. Pero hay un elemento de crisis interna también. El primero es del modelo económico, de una economía planificada, estatista, centralizada, que en un momento de dinamización impresionante del mercado a nivel mundial, los cubanos siguen aferrados a un modelo estatista centralizado. El problema no está en la economía de mercado. Esa es una de mis conclusiones de estos tiempos. El problema está en la redistribución. Es ahí que está. Tú necesitas riqueza para poder redistribuir. Entonces el modelo económico cubano es un modelo que lo que está haciendo es redistribuyendo pobreza. Sí, lo que aparece, pero no crea. Es un modelo de redistribución eleva de la pobreza, productividad. de carencias. Sí.
Entonces, tú necesitas fuerzas productivas, pero eso es marxismo puro. Si algo, el marxismo tiene un summa cum laude, en entender la importancia de las fuerzas productivas para generar riqueza. Y de la famosa, para generar riqueza, la famosa Santísima Trinidad, de la cual habla Carlos Marx: capital, materia prima y trabajo. Fuerza de trabajo. Esa es la Santísima Trinidad. Pero igual hay otra que ese consejo, si lo siguieran, que dice a cada quien según su trabajo y según su capacidad. Ya esa es la redistribución. Pero que no se hace así. Si se hiciera así, no estuvieran los profesionales como menesterosos. Tú necesitas trabajo, necesitas productividad, necesitas materia prima, pero necesitas también capital. Y esos son tres elementos en crisis. Lo que pasa, ¿para qué tú necesitas esas tres cosas? Para producir riqueza. ¿Y cómo tú produces riqueza? En el mercado, abriéndote al mercado. Ya la economía del trueque que había en la Unión Soviética no existe. Entonces, si tú no tienes, tú me das tecnología, Rusia, y yo te voy a dar tabaco, yo te voy a dar medicina, ya eso desapareció. Entonces ya no existe los dos mercados, el mercado capitalista caracterizado por una economía de mercado, y el mercado socialista en términos de relaciones internacionales, que era una economía de intercambio comercial. Eso desapareció. Y tú sigues con un modelo estatista, centralizado, eliminando la economía de mercado para dinamizar el aparato productivo y generar más riqueza para una mayor redistribución. Bien. Entonces, ¿el resultado cuál ha sido? Redistribución de carencias y de pobreza, porque este modelo quebró, fracasó, y el liderazgo cubano persiste en este modelo quebrado y fracasado. Bien, concluimos de manera contundente esta primera parte, porque vendrán otras partes de este tema, que yo sé que genera debate, sí. Vamos entonces será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Bernardo, y gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.